Buenas tardes de nuevo. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles por su tiempo y felicitarlos por invertirlo en una plática de mucho valor, como lo es la de la plática del día de hoy. Es un honor para mí poder presentarles a nuestro expositor, el doctor Jorge Mario Blanco, apasionado en desarrollo humano, que cuenta con un doctorado y 2 maestrías y es certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. Ha trabajado con diversas organizaciones desarrollando el capital humano, obteniendo resultados sobresalientes. Y bueno, les deseo mucha suerte en el webinar. Cualquier duda estoy aquí para apoyarlos. Y pues bienvenido, Jorge, la palabra es tuya. Excelente, qué bueno, muy buenas tardes. Vamos a tener este webinar bien interesante sobre este gran tema. Felicitarlos por darse el tiempo de profundizar en este tema, profundizar en este tema tan interesante como es el lenguaje para lograr nuestros objetivos. Y yo quiero iniciar diciéndoles que podemos trabajar esta plática de una manera diferente. Vamos a ver cómo llevamos nuestro escuchar a otro nivel y que estemos pendientes de cómo funciona nuestra mente en el desarrollo de todo lo que estemos escuchando. Y bueno, esa va a ser la primer práctica del día. Y les tengo una primer pregunta. ¿Quién, ¿Quién de aquí tiene una vida extraordinaria? ¿Quién de aquí goza de una vida plena y abundante? ¿Alguien que me pudiera contestar? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió en nuestra mente al escuchar esta pregunta? ¿Quiénes dijeron, no, sí, en automático, yo tengo una vida extraordinaria, yo tengo una vida plena y abundante? Y aquí lo interesante es justamente ante cualquier cuestionamiento que nos hacemos o cualquier situación, ser conscientes de lo que sucede en nuestra mente en esos segundos, ¿no? Y por eso es que se vuelve tan interesante la comunicación. Esa es una primera invitación, ser más consciente de qué es lo que sucede ante un evento, ante una pregunta. ¿Quién de aquí, quién me puede contestar? Quién pensó que sí tiene una vida extraordinaria, plena y abundante? Rápido, ¿alguien que pueda contestar? Poco nadie. No, no, Adolfo, está cañón, va. Más o menos, va. Es bien interesante cómo eh, sucede el pensamiento original que le llamamos ante alguna pregunta, algún cuestionamiento, y después típicamente pueden venir una serie de dudas. Híjole, pues se me hace que, pues así como completamente extraordinaria, pues quién sabe, ¿no? Pues sí, me va bien, pero extraordinaria, quién sabe, ¿no? Tengo una vida plena y abundante, eh, híjole, ¿no? O sea, entran los pensamientos de duda o de miedo de manera inmediata. Y bueno, fíjense, este tema de lenguaje pudiera parecer obvio. Hace rato me encontré un amigo y me dijo, oye, qué bueno que va a estar una plática sobre cómo poder ya hablar mejor. Y le digo, no, compadre, no tienes una idea de lo que representa el lenguaje, ¿no? Y justamente esa persona que me comentó eso, eh, probablemente piensa que ya tiene un lenguaje muy eficiente y probablemente por eso algunos de sus objetivos no lo esté cumpliendo, ¿no? Entonces esto es bien interesante pues nada más para muestra un botón, chéquense el contexto en el que estamos. Suicidios se vienen incrementando, último dato, 6.3 por cada 100,000. Ansiedad va en incremento también sobre el 31%. Depresión, 32%. Estrés laboral, 75% según la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y bueno, la insatisfacción profesional
alrededor del 75%, que yo quiero pensar que de los 40 y tantos que estamos aquí ahorita escuchando, no estamos en esta parte de la insatisfacción profesional. Si están en la insatisfacción profesional, muévanse hacia algo que les apasiona, ¿no? Y el estrés laboral y todas las demás, bueno, pues todos podemos vivir momentos en los cuales nos podemos deprimir o estamos en estrés. Aquí el punto interesante es qué es lo que estamos haciendo con eso y qué medidas estamos tomando para mejorarlo. Pero bueno, esto es un poquito nada más para establecer un contexto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo va a ser compartir herramientas que hemos practicado durante muchos años con diferentes organizaciones, con miles de personas, para mejorar la práctica de un lenguaje consciente. ¿Por qué no? Que a partir de hoy, independientemente de la habilidad que tengan, que lo lleven a otro nivel, enfocado al cumplimiento de sus objetivos. El que no tenga los objetivos claros 2024, pues los invitamos a que los tengan clarísimos, sean cuantitativos o sean cualitativos, pero que se puedan medir, que haya indicadores muy precisos, porque si no va a estar más complejo todavía. Las metas específicas, que hagamos, la invitación es que hagamos un stop para reflexionar. ¿Cómo ha sido nuestra forma de comunicarnos? ¿Qué resultado nos ha dado? Y hacer un análisis y, ¿por qué no?, emitir algún dictamen sobre cómo pensamos que estamos. Podemos preguntar también con nuestro círculo cercano a ver qué opinan, porque luego no necesariamente piensan lo mismo que nosotros. Otra meta es que vamos a abrir la posibilidad hacia, si mejoro el nivel de mi lenguaje consciente, va a haber más posibilidades de lograr el éxito, lo que sea que para nosotros sea, mientras lo tengamos claro. Otra meta es ser más consciente de la importancia de cada palabra que sale de nuestra boca o pensamientos desde que abrimos los ojos. Si hoy alguien se despertó con pensamientos que la vida está difícil y que si a lo mejor gana la 4T o los del PRIAN o los fosfos o como sea, la situación va a estar peor, probablemente hemos estado viviendo un día difícil, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a platicar sobre un principio súper importante que dice que la mente no distingue entre realidad y fantasía. Entonces, hay que ser cuidadosos con los pensamientos que tenemos y la palabra que emitimos sobre cualquier situación. Eso es bien interesante y bueno, es una práctica. Y finalmente, tener esa certeza de la posibilidad que todos los que estamos aquí estamos capacitados. Unos puede ser que hayan tenido el talento más fuerte de nacimiento, que ya lo traigan, pero es una habilidad que todos tenemos, que todos podemos desarrollar, comunicarnos más eficientemente para tener una empatía, para tener una compasión con el otro, que es lo que nos hace falta. Como le preguntaban al Dalai Lama que él que pensaba en una palabra, qué es lo que le hacía falta al mundo, y él contestó justamente que la compasión, ¿no? Probablemente por ahí vaya. Entonces, un poco las metas específicas, que espero que lo logren. Esto es más para que sea práctico, no tanto teoría. Todo lo que vamos a hablar aquí, realmente ya lo sabemos. El tema está, ¿qué estamos practicando y entrenando? Y eso es lo que quiero que se lleven, ¿no? La práctica y el entrenamiento para irlo mejorando, estableciendo indicadores de mejora. Cualquier pregunta, pueden poner por ahí una manita y las iremos atendiendo, porque también fíjense que hace muchos años yo era buenísimo para dar consejos, porque yo creía que sabía. Y después en el camino me di cuenta que los consejos pues no sirven de mucho mientras la otra persona no tenga una escuchar. Entonces, por ahí les comparto la reflexión sobre los consejos. Finalmente, luego es mucha pérdida de tiempo. Yo antes era bueno para dar consejos, ya he venido trabajando mucho en no darlos porque no funciona.
Entonces es bien interesante esa parte también. Y bueno, no estamos en una plática religiosa, ni cerca, pero fíjense qué interesante. La Biblia es uno de los libros más sabios, por lo menos es el más vendido. Fíjense lo primero que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movió sobre la faz de las aguas y dijo: sea la luz, y fue la luz. Fíjense qué interesante. O sea, cómo el lenguaje pudiéramos entenderlo como que es parte de la creación absolutamente de todo. Por eso la importancia de que seamos más conscientes, y muchas veces damos por sentado estos temas de comunicación, y por eso hay tantas situaciones en el ser humano, tantos conflictos que seguramente todos tenemos, hasta en las mejores familias, empresas sucede, y es uno de los grandes temas como lo iremos compartiendo. Entonces, bueno, pues primero fue el verbo, ¿no? O sea, se creó todo a través de la palabra, y este gran principio, si todos estamos de acuerdo, si alguien no está de acuerdo, me gustaría que nos compartiera, que alzara la mano, que no entienda a fondo este principio. Todo sucede en el lenguaje. Todo sucede en el lenguaje. Les comparto que lo pueden apuntar por ahí en algún lado, porque se lee muy sencillo. Nada más que en el día a día, en el actuar, hay veces que no es tan fácil entenderlo con esa profundidad y ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, por favor, si alguien no está de acuerdo con este principio, para que nos comparta, y esperamos su punto de vista para ver qué opina sobre esto. Todo sucede en el lenguaje. Nada más que pareciere que, aunque conocemos, todos sabemos de este principio, nada más que no todos lo accionamos y lo implementamos de momento a momento, porque es donde viene la complejidad. Si todos estamos acorde con este principio, que todo sucede en el lenguaje, entonces también pudiéramos estar de acuerdo que todo el poder está en nosotros, ¿cierto? Todo el poder está en nosotros. Entonces, si todo sucede en el lenguaje y todo el poder está en nosotros, ¿qué ha sucedido que no hemos logrado algunos objetivos? ¿Qué ha sucedido con el autosaboteo? ¿Qué ha sucedido con ese ingreso que he querido llegar y que no he llegado? Yo ya quiero ganar esos 300,000 pesos al mes, ya con eso voy a estar tranquilo, y algo sucede que no funciona. ¿Tendrá que ver con el lenguaje? Muy probablemente. Y es parte de lo que quiero que también se cuestionen. Saquen sus objetivos que no hayan cumplido, y podemos hacer un análisis consciente sobre qué ha sucedido, y revisen su lenguaje. ¿Qué ha sucedido en el lenguaje respecto a esos objetivos, ¿no? Y les voy a platicar una historia. Un amigo me decía el otro día, y estaba bien curioso porque me lo estaba diciendo, me lo estaba platicando justo antes. Estamos en un receso de un entrenamiento de desarrollo humano de comunicación, y me decía: oye, Jorge, es que todas las mujeres son bien complicadas, ¿no? Todas las mujeres son bien complicadas. O sea, de verdad que está bien difícil encontrar pareja, ¿no? Fíjense, lo vuelvo a repetir. Todas las mujeres son complicadas. Generalización. Cualquier generalización es mentira. Segunda, es muy difícil que yo vaya a encontrar una pareja. Esas fueron las dos. Fíjense las dos afirmaciones en un receso de un curso de comunicación de desarrollo humano. Y adivinen qué,
¿Ustedes qué creen? ¿Que ya tenga novia o no tiene pareja? ¿Qué creen? A ver, ¿qué opinan? ¿Ya tiene pareja o no tiene pareja? Pues ya pasaron 3 años y sigue sin pareja. Sigue sin pareja. Entonces, fíjense, y luego, después de que me comentó esto, me decía, oye, Jorge, es que yo quiero tener pareja. Fíjense cómo se hace cómo podemos ser bien incongruentes. Y eso veámoslo en nosotros. ¿Qué objetivos tengo y qué lenguaje estoy usando al respecto? Tanto internamente, pensamientos, emociones, sentimientos, como cuando lo manifestamos o cuando lo decimos públicamente. Por eso les digo que hay que tener bien cuidado. Y esto no es broma. Este amigo lleva 5 años sin pareja. O sea, ¿no? Lo bueno es que ya le dije, oye, no necesariamente esa percepción que tienes, digo, entiendo que hayan sucedido cosas, pero bueno, ¿qué tal si, pues, abres la posibilidad a que hay mujeres hermosas que no son complicadas? ¿No? Entonces, pero véanlo con respecto a sus objetivos. Y ahí es donde viene la parte interesante. Entonces, podemos crear mundos de abundancia o podemos crear mundos de escasez. ¿Estamos de acuerdo? Podemos crear mundos de duda o podemos crear mundos de certeza. Pero fíjense, eh, el lenguaje evidentemente está completamente vinculado con la mente. Cuando yo vi esta imagen que están viendo de las frutas, yo lo primero que me llegó a la mente es, oye, ¿qué hace una imagen de frutas aquí hablando de lenguaje? ¿Qué hace? ¿Qué hace una imagen de frutas? Mi mente en automático ya iba, ¿a qué creen que iba? A aniquilar, a juzgar a mi querido Jonathan, que está aquí junto a mí, que es el que había puesto esta imagen, aniquilarlo como Jonathan, como que unas pinches frutas en un tema de lenguaje. Pero fíjense, esa imagen no encuadró en principio en lo que para mí es abundancia. Entonces, en automático, el proceso del diseño humano es desechar, ¿no? Y juzgar. Yo, si esto me hubiera sucedido hace 15 años, yo le hubiera dicho a Jonathan, oye, Jonathan, ¿cómo pones unas toronjas aquí si estoy hablando del lenguaje, hombre? ¿Cómo que unas toronjas? Bueno, para Jonathan, en su mundo, esta es una imagen de abundancia y a lo mejor para muchos de ustedes, esa imagen, pues a lo mejor no necesariamente es de abundancia, ¿no? A lo mejor sí, pero fíjense qué interesante y cómo esto sucede de momento a momento. Sucede de momento a momento. Entonces, aquí viene la reflexión. 2024. ¿Qué hemos estado creando? En nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestro lenguaje. ¿Qué comunicación, qué palabras estoy utilizando? Porque luego tenemos hasta palabras que ya las traemos. Y les voy a poner una, que por favor apúntenla y pónganle una cruz. Tratar. Porque si yo les digo, fíjense que yo durante enero, febrero, marzo y abril, yo traté de llegar a mi objetivo. Yo traté. Fíjense cómo hay palabras que son hasta ilusión en el lenguaje. Hay que tener cuidado con esas palabras. Tiene carga. Esta frase también es bien interesante, que también viene en de los libros sabios. Creo que está acabando no sé. Una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Y también a poco no. Hay veces que una palabra puede destruir vidas, puede enfermar. Es impresionante. A mí por eso este tema en especial de lenguaje y comunicación
para que tengan una idea de esto que vamos a estar viendo. Hay como 30 capas de diferentes entrenamientos y diferentes temas para ir profundizando. Ahorita vamos a establecer una base en conjunto, pero de verdad, una palabra puede destruir o puede crear. A nosotros nos ha tocado en muchas ocasiones, inclusive tenemos casos de enfermedades terminales, personas con enfermedades terminales que con el solo hecho de cambiar el lenguaje, fíjense lo que les voy a decir, no es porque no haya seguido sus tratamientos, pero han habido casos donde la situación ha estado muy difícil y con el lenguaje han podido transformar internamente y se han sanado. Fíjense lo poderoso que puede ser. Y es algo que nadie se los puede quitar. Absolutamente nadie. Eso está dentro de ustedes. No le crean a nadie cuando les diga que no tienen el poder de crear algo. Podemos crear lo que se nos antoje, la pareja que queramos, la empresa que queramos, el negocio que queramos. Todo es posible. Nada más que sí, hay que ser conscientes del lenguaje. Entonces, pues esto se escucha muy bonito, nada más que requiere práctica. En mi caso, lo que me ha funcionado es nada más el entrenamiento. Practicarlo, practicar, practicar. Palabras que decidí eliminar de mi lenguaje, que prácticamente ya no las digo. Si me escuchan decir tratar, ahí me jalan las orejas. Ser consciente del lenguaje requiere de una práctica, que tiene que ver mucho también con la loquita de la casa, nuestra mente, ¿verdad? No sé cómo le digan ustedes, pero... Entonces, ¿qué sucede con el diseño humano y con el mundo? ¿Qué sucede en nuestra mente? Por un lado, pues el diseño humano no ayuda, ¿verdad? Yo he platicado varias veces ahí con el de arriba, en oración, en meditación, y sí le pregunto, oye, ¿por qué nos mandaste este diseño tan divertido, tan interesante? ¿Por qué nos mandaste este diseño, hombre? Nos hubieran mandado algo más sencillo, ¿no? Porque fíjense qué es lo que sucede, digo, y esto tiene una profundidad importante, pero nada más para que se queden con la idea de que, pues cuando teníamos 5 o 6 años, se empezó a distorsionar todo. Empezó el juicio y se empezó a distorsionar. Es bien evidente, yo lo acabo de vivir con mis hijos, mi hija tiene 8 años, mi hijo tiene 7, y acaban de pasar el proceso del juicio. Ya se juzgan cada vez un poquito más. Entonces ya empieza el juicio, empieza la distorsión y creamos ese filtro, ¿no? A partir del cual toda la información que recibimos en toda nuestra vida pasa por el mismo filtro. Y les digo que es bien interesante porque ese filtro lo creamos en base a experiencias que ni siquiera son de nosotros. Entonces se pone complejo. Y para darles un ejemplo, yo no sé por qué a mí de niño en algunos lados me hacían bullying. Nosotros allá, yo soy de Veracruz, entonces en una que estábamos llegando a un conjunto de departamentos que teníamos, que nos íbamos a pasarla bien ahí con los amigos, de repente, pues una como mini pandilla, ¿no? Como de 6 niños, pues me rodearon y me querían pegar así nada más porque sí. Recuerdo el miedo que me dio, o sea, me dio un miedo bien profundo. Me subí con mis papás, pues entre que me salí medio corriendo. Y ese evento fue tan fuerte que yo causé un impacto, se creó en la red neuronal un juicio sobre que soy débil, porque un fuerte, pues no sale corriendo, ¿va?
Un fuerte pues se queda a pelear, ¿va? Entonces, ese juicio de débil me llevó, por ejemplo, a yo usar un filtro, usar una máscara de fuerte. Ya después más grande me puse a hacer pesas y me puse a hacer un montón de cosas para demostrar y gasté mucha energía para demostrar algo que ni siquiera fue mío, ¿me explico? Fue una experiencia que sucedió que ni siquiera fue cierta, porque a ver, no sé ustedes, pero si se les aparecen 6 tipos que le quieren pegar, pues, salvo que alguno de aquí sea Bruce Lee, ¿verdad? Pues normalmente pues sales corriendo, ¿no? Imagínense y podemos ser conscientes de esos eventos que han sucedido en nuestra vida, que de repente puede ser que algo conecte con alguna experiencia que tuve. Se grabó en la red neuronal tan fuerte que se queda en el filtro y luego todo lo que sucede de ahí para adelante pasa por el mismo filtro. Y entonces por eso les digo que todo se distorsiona. Y quien no esté de acuerdo que todo esté distorsionado, que también nos platique, porque esto se pone muy interesante. Y luego no nada más nuestro mundo interno, sino parece que el mundo externo también está un poco distorsionado, ¿no? O bastante distorsionado. ¿Qué hay de las redes sociales, no? Fíjense qué pasa con las redes sociales. Todos sabemos que la mayoría de lo que sucede en las redes sociales es falso, no es así. O no es necesariamente así, no es exacto. Aún así, lo vivimos como si fuera cierto. Y se da una serie de competencias, se da una serie de depresiones, porque decimos, oye, pues es que aquel no trabaja, se la pasa en el yate y yo aquí jalando 10 horas diarias y no me da, ¿no? Puede causar una afectación. Entonces, pues está sabroso el tema, porque entonces por un lado hay una distorsión interna y por otro lado también hay una distorsión en el mundo. Y fíjense estos dos conceptos de psicología, muy interesantes. Falabilidad, reflexividad. Fíjense, la falibilidad establece que las ideas de la gente sobre el mundo nunca corresponden exactamente con la realidad. Fíjense, o sea, las ideas de la gente que tenemos sobre el mundo, sobre lo que sucede, no corresponden con la realidad. O sea, es decir, hay distorsión sí o sí. Y el otro concepto es que una vez que emitimos un decreto o una teoría, actuamos todos como si fuera cierta y le damos consistencia. Esto sucede en términos de psicología. Obviamente estos conceptos están completamente comprobados. Entonces, pues fíjense cómo la distorsión se da sí o sí. Entonces, ahora, ¿qué sucede si yo vivo mi realidad y no soy consciente que hay distorsión? Imagínense la serie de conflictos que se dan internamente y con el otro. Aquí no sé si haya personas que tengan que tomar medicamentos para dormir y que no sea por una enfermedad específica, ¿verdad? Que no podamos dormir tranquilos, que estemos en ansiedad. Y es que está bien interesante porque, fíjense, ya hablamos de toda la parte de distorsión, pero el ser humano más o menos tenemos 65,000 pensamientos promedio diarios. Y esos pensamientos generan emociones y generan sentimientos. ¿Sí les ha pasado que de repente traemos un sentimiento a lo mejor de depresión o de alguna situación que ni siquiera ha sucedido? O sea, a lo mejor traemos un malestar mental, una emoción, un sentimiento por algo que ni siquiera ha sucedido. Y estos estudios son impresionantes y al final vamos a dejarles un ejercicio para que ustedes mismos comprueben esto.
para que lo comprueben en ustedes y ustedes sean los propios dictaminadores. De los 65,000 pensamientos en una persona promedio, una persona típica, el 80% son de miedo. Si no tiene un entrenamiento o una práctica. 80%. Entonces, si no han entrenado y no han practicado el lenguaje consciente y muchos de sus objetivos no se han cumplido, por ahí tienen un canal de investigación. ¿Qué ha sucedido y qué sucede con el porcentaje de pensamientos? Lo bueno es que esto se puede cambiar, lo vamos a ver más adelante. Ahora, si les ha tocado que una persona les está platicando de ciertos eventos que no han sucedido. Por eso aquí en México yo creo que las novelas tenían tanto éxito. O sea, ¿cuántas veces, y sean conscientes cuando a veces ustedes también, de todo lo que pasa por su mente, la mayoría no sucede, nada más que ya nos quitó energía. El otro día una amiga me estaba platicando una serie de cosas. Es que va a suceder esto, va a suceder el otro. Bueno, me tuvo 20 minutos escuchando sus historias y adivinen qué, no pasó absolutamente nada de todo lo que me dijo. ¿Cuántas veces estamos en situaciones similares? Y sobre todo, véanlo para ustedes. Las historias que hago en mi mente, el tiempo que dedico, los sentimientos, cómo me baja la energía, a lo mejor dejo de lograr otras cosas por estar en cosas que no van a suceder. Un estudio de Salesforce que hicieron con miles de personas, salió que el 86% de los empleados ejecutivos citan la falta de comunicación y de colaboración como la causa número 1 de fracasos en las empresas. Entonces, 86%. ¿Ustedes qué opinan? Por eso es que esta parte de lenguaje es tan maravillosa. Y más que saberlo es irrelevante. Porque como aprendí en uno de los cursos de Crecer que tomé en una organización de desarrollo humano, muy buena, por cierto, decían que el saber no del ser, y es cierto, pues el saber no del ser. Tú puedes saber muchas cosas, pero si no las aplicas, no las implementas, no se convierten en parte de tu ser. Esto yo creo que a todos nos ha pasado y esto para mí es muy fuerte. Nosotros lo vemos constantemente en las personas, lo vemos constantemente en los colaboradores de las empresas. No somos conscientes que vemos diferentes realidades. Todos sabemos que cada mente es un mundo, nada más que en la comunicación en el día a día no lo vivimos así y ese es el reto a lo que los estoy invitando para que nuestros objetivos se cumplan. ¿Cuándo? Este año. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuál es mi objetivo de hoy? ¿Cuál es mi objetivo de hoy? ¿Qué quiero lograr hoy? Porque a lo mejor mañana ya no vamos a respirar. ¿Y a poco no que esto sucede? O sea, lo que yo le digo al otro, pienso yo que me lo va a entender exactamente como yo lo estoy diciendo y resulta que la otra persona, adivinen qué, ¿se acuerdan del filtro? Pues el otro tiene otro filtro. Entonces el otro, la misma lo está viendo de diferente manera, completamente distinta. Todo lo que estamos hablando acá, hay personas que lo van a interpretar y aplicar de cierta manera y hay personas que lo van a aplicar de otra manera muy distinta, porque cada mente es un mundo. El tema no es saber eso, el tema está qué está sucediendo en nuestras conversaciones de momento a momento. Yo la verdad es que me da mucha risa porque sí les ha pasado, ¿no? El otro día venías, o sea, que vas, por ejemplo, ¿no? En el tráfico, ¿no? Y el típico que de repente se para y le quiere pegar al de atrás o le mienta a la madre por X situación. O sea,
y no sabemos el contexto de la otra persona. No sabemos. Nada más que en el momento no somos conscientes porque nada más nos enfrascamos en nuestra realidad y no estamos viendo la realidad del otro. Entonces, por eso se pone bien divertido y por eso, en mi opinión, la comunicación va a seguir siendo el gran tema. Y por eso yo hablo del lenguaje, para que lo veamos más profundo. Y siento que si vamos transformando nuestro lenguaje, vamos a tener un mundo mejor, vamos a tener mejores relaciones, vamos a tener mejores organizaciones, vamos a tener mejores gobiernos, ahorita que estamos en épocas de elecciones. Y mire, si no me creen, hagan la siguiente prueba también. Estén atentos en los siguientes días, cuando ustedes estén comentando algo, cuando les contesten, sí, claro. A mí me daba risa un socio, porque yo se lo empecé a identificar. Entonces ya cuando me lo decía, pues ya, o sea, ya me daba como risa porque yo ya sabía que me estaba tirando el avión. Sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro, sí. Oye, pero es que tenemos que hacer esta estrategia. Sí, claro. Y yo por dentro, ¿no? Y si sí, claro, ya lo sabías, ¿por qué no lo hiciste? ¿Sí me explico? Es bien interesante. Ustedes tendrán las suyas, cada quien lo hace de diferente manera. Nada más los invito a que sean conscientes cuando ustedes mismos lo hagan o cuando se los hagan ustedes que ya le estás tirando el avión a la persona, o sea, ya no le estás escuchando. Seguramente porque lo que te comentó no encuadró en tu programa. Nosotros tenemos un programita aquí. Imagínense que tenemos expedientes. Entonces, si lo que te dijo la persona no encuadra, tu mente en automático, por diseño humano, lo desecha. ¿Y qué te contesta? Sí, sí, claro, ¿eh? Sí, 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 claro, sí, sí. Muy probablemente cuando te digan sí, claro, no va a suceder nada. Nada más que esto es como, híjole, pero hagan el ejercicio. Hasta se van a reír, van a ver, se van a acordar de mí, porque se vuelve bien divertido. Entonces ya luego tú te das cuenta inmediatamente cuando hay alguien ya dejó de escucharte. Ya no te está escuchando. Pelas, estamos out ya. Out. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de 5 minutos y vamos a explorar las siguientes preguntas. Ahí les van. A manera de que cuando lo ponemos por escrito, también es bien poderoso y puede tener un impacto y para que vayan registrando. Yo los invitaría, ¿por qué no?, a que se compren una libreta para que registren todo este tema de mejore su lenguaje o hagan un documento en su teléfono o hagan un documento en la computadora o agarren sus cristales como los agarro yo acá en la oficina, como sea. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo ha impactado mi lenguaje en el logro de mis sueños o de mis objetivos? ¿Cómo ha impactado mi lenguaje en el logro de mis sueños y mis objetivos? Estas preguntas ahorita es para que las contesten relativamente rápido y ya después las podrán profundizar. Los invito a que las profundicen, por favor. Y yo ya sé de antemano, aun cuando no puedo ver en las caras a la mayoría, sin embargo, de antemano yo doy por sentado que la mayoría de lo que yo estoy diciendo ustedes lo están entendiendo de diferente manera, ¿no? O sea, se va a distorsionar. Segunda pregunta, ¿soy consciente del lenguaje que uso? ¿Mi lenguaje es responsable de mi mundo actual? Y esta que es bien importante, ¿puedo transformar mi lenguaje
y corregir rumbo a una vida plena y abundante, o estar lo más cercano. ¿Ustedes creen que el lenguaje sea tan poderoso que pueda transformar esos objetivos que no los he podido lograr, que se transformen en objetivos cumplidos y que para diciembre hagamos una party de celebración de esos objetivos donde se hizo esta adecuación en el lenguaje? Vamos a terminarlas de contestar. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bienvenidos, por favor. Aquí lo bueno es que cuando no hay preguntas, nada más hay dos opciones. O soy muy bueno para explicar y todo quedó claro, que no creo, porque les digo que el lenguaje es todo un tema. Jorge, no O no pregunto. me entendieron nada, ¿eh? Sí. Soy Edgar García, Jorge. Mucho gusto. Hola Edgar, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, más bien reafirmar lo que comentaste. Tengo la oportunidad yo le nombro el manual de usuario, nombraste algunos versículos, sin religión, sin religiosidad, pero me encanta cómo tanto un versículo que, de hecho, de ahí decidí estudiarla a fondo, que dice, conoced la verdad y la verdad os hará libres. Y uno de estos versículos precisamente hablan al respecto, lo que dijiste al principio, ¿verdad? Que así como podemos bendecir o decretar, también podemos destruir y boicotearnos con nuestra palabra. Entonces, entender, me recuerdas, gracias, te agradezco, me recuerdas que es clave qué pensamientos estás permitiendo desde que abres los ojos, si son negativos o positivos, o de duda, o de seguridad. Y claro, o sea, es un día a la vez, ¿va? Porque a veces se te puede ir llenando la mochila de piedritas hasta que el sábado dices, ya no puedo. Pues sí, tienes la oportunidad al final del día y decir, ¿qué hice con este lenguaje, va? ¿Qué impacto, no solamente a mí, sino a los demás, a mi entorno? Porque también es clave, ¿va? Lo que tú estás haciendo, aportando, va a tener impacto para los demás que ni siquiera te imaginaste, ¿no? Así es. Gracias, gracias, Jorge. 100%. Gracias, Edgar. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que has dicho algo súper valioso. No somos conscientes de la trascendencia que puede ser nuestras palabras. Y aquí pudiéramos hacer un ejercicio simple, simple y sencillo. Si nosotros ahorita, los 56, nos ponemos de acuerdo y ¿saben qué? Vamos a mandar una bendición, vamos a mandar buenas vibras a nuestro país. El simple hecho que lo pensemos, la energía sigue al pensamiento. Fíjense, o sea, es súper trascendente esto. Entonces, por eso es que podemos crear, podemos bendecir o podemos destruir. Cuando estamos criticando, cuando estamos juzgando, cuando estamos, ¿no? Estamos transmitiendo esa energía. Entonces, muchas gracias por tu aportación, súper interesante. Sí, y qué bueno que estás en estos temas y que sigas bendiciendo ahí a través del lenguaje, Edgar. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Todo es valioso, alguna experiencia y sobre todo algo en lo que se sientan confundidos, algún objetivo que por ahí no lo han logrado y que a lo mejor no saben cómo hacerlo, ¿no? Porque el chiste de esto es que hay indicadores, que sea medible y es parte de lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿alguien más que tenga algún comentario? Ya acabaron las preguntas Yo, para avanzar. Jorge. Adelante, Humberto. Sí. Hola, buenas tardes. Oye, bueno, yo quisiera, bueno, pedir el consejo de, bueno, cómo
cómo lograr hacerlo. Te platico mi caso de decir, yo me considero como que más tendiente a así usar a lo mejor el lenguaje, un mal lenguaje, ¿verdad? Un ejemplo simple, ¿verdad? De hace rato iba saliendo, agarro me equivoco de llaves, agarro las del coche de mi esposa y ya queriéndole quitar la alarma al coche, pues no jalaba, ¿verdad? Era el otro, entonces me regreso y digo, imbécil, o sea, como que me apropio yo de eso y ya lo he platicado con psicólogos y con gente y todo y como que me apropio mucho de eso, de lo negativo. Entonces, ¿qué consejo me darías tú para yo poder cambiar en ese día a día o cómo practicar ese cambio de lenguaje, ¿no? Ese sería básicamente mi pregunta, ¿no? Sí, mira, bueno, una así muy directa, esto es bien divertido. Yo a veces que voy caminando solo, que voy en el auto, yo pienso que gente que me vea decir, este güey está bien loco, porque yo hablo mucho conmigo mismo. Habla contigo, Humberto. Eso que acabas de decir, te prometo que el 90% de lo que lo escuchamos, también lo hacemos, porque es parte del diseño, Humberto. Ese es el tema. Una práctica así de bote pronto es que yo lo empecé a hacer así. Es literalmente te dices, híjole, qué idiota estoy. Ujú. En automático, cuando ya salió de tu boca, es como si, no, espérate. No, a ver, yo no soy ningún idiota. Simplemente me confundí y pues cometí este error. Tan, tan. ¿Sí me explico? O sea, el lenguaje es tan poderoso que aun cuando ya haya salido de tu boca, a través del mismo lenguaje lo puedes volver a limpiar. El tema está que como no eres consciente de esto, tu mente no distingue entre realidad y fantasía, Humberto. Entonces, ¿qué sucede? Soy un imbécil, pues entonces Pues soy un pues los imbécil. imbéciles pues Es- hacen, es- iba a decir es- imbeciladas, pero se me hace que esa sí. palabra no existe. ¿Sí me explico? Entonces, Claro, claro. esa es una correctiva así muy específica. Yo me acuerdo que esto era muy divertido porque yo me imaginaba los pensamientos, ya saben, como los ponen en las caricaturas, como una novecita, y yo casi que agarraba el pensamiento. A ver, espérate, vente para acá, porque eso también funciona, Humberto. Ahorita tú dijiste algo que sucedió contigo mismo, pero también puede ser que de repente alguien se te cruza. Híjole, este güey, qué menso está. ¿Me explico? Sí. Ese insulto, esa energía que le mandaste, ese pensamiento igual. A ver, espérame. Perdón, te mando oración, no lo quise hacer. Entonces, lo primero que te diría es, en esas, el hecho que ya seas consciente, Humberto, y que lo estés considerando, ya es un gran avance, ¿eh? O sea, ya es un gran avance porque muchas veces de esto ni siquiera somos conscientes. Entonces, en tu caso, es literalmente, dices la palabra, le mandas el pensamiento, quitándole la polaridad de bueno o malo, sino que no suma, digamos, no te suma. Es literalmente borrarlo, transmutarlo, a través de que lo vuelves a decir como te dije, o sabes qué, yo no soy ningún tonto, simplemente, pues cometí un error, tan. Entonces esa sería una para corregir como de inmediato, y la otra que lo vamos a ver aquí, tiene que ver, Humberto, con práctica y entrenamiento. Práctica y entrenamiento, entre más lo practicas, es como algo que practicaste y que te funcionó muy bien, pues entre más lo practicas, mejor te sale, ¿no? Sí, sí, Entonces, es como así, practicarlo, como Fer. un deporte, ¿no? De cuenta. Exactamente, un Ok. deporte, constancia y vuélvete fanático vuélvete freak, vuélvete muy enfocado en mejorar tu lenguaje y ser consciente, pero felicidades que ya siendo consciente de esto, te abre un panorama de corrección y este mismo ejercicio lo puedes poner en práctica en todo, ¿eh? Porque de repente ¿qué puede suceder también? Oye, con algún objetivo. No, se me hace que no la voy a armar. Se me hace que no Ok. voy a poder. No, espérate, pero ¿cómo que no voy a poder? Claro que puedo. A lo mejor no puedo en esta semana, pero sí lo puedo lograr en 15 días. Estoy jugando, ¿no? Entonces, juega con eso, Humberto. Te Gracias por agradezco la mucho, te pregunta. agradezco mucho. No, hombre, a ti.
Entonces, como le decía, aquí está Humberto, lo que me decías, mira, lo que te decía. ¿Cómo lo hacemos? Pues no hay de otra. Yo no conozco otra. No conozco así como la iluminación natural que te llega. O sea, para mí es práctica y entrenamiento. Práctica y entrenamiento. Práctica y entrenamiento. Y algo bien interesante, Humberto, registra tus avances y mídelo. Yo te pongo un indicador que yo empecé a sacar. Yo más o menos hace como 12 años tenía aproximadamente, hacía entre 3 y 5 corajes diarios. 3 y 5 corajes diarios. Ahorita ya esos 5 corajes, pues me los aviento a lo mejor en 6 meses, un año. Fíjate la diferencia, ¿eh? De la práctica. La práctica, la práctica. Establécete tu indicador. ¿Con cuántas personas de tu entorno estás en conflicto constante? ¿Con cuántas personas estás en conflicto constante? Por aquí están varios aquí están algunos de mis socios a quienes aprecio mucho y oye, pues con prácticamente todos me llevo muy bien y no tengo conflicto. Al contrario, me divierto mucho. Y también otro indicador, ¿qué objetivos has logrado y cuáles no? Y en lo que no los has logrado, ¿qué lenguaje has estado utilizando específicamente respecto a esos objetivos? Y aquí viene algo bien importante. Esta es una herramienta que yo la uso, ahorita les voy a platicar de otra, que yo le llamo el semáforo. O sea, cuando todos estamos en verde, pues estamos a todo dar, ¿va? Pero ¿qué sucede cuando vas en el tráfico y alguien te mienta la madre? Ahí es donde se pone sabroso. O cuando alguien te roba algo, cuando alguien te dice algo, ¿no? Entonces, esta parte de estar muy alerta en no caer en la reacción. No caer en la reacción. Cuando ya estamos en la reacción, ya estamos fuera de sí, ya estamos enojados, ya no estamos siendo amor, ya estamos en otra cosa. Utilicen el semáforo. Sean conscientes cuando de repente están en verde y pasan a amarillo y cuando de repente pueden pasar a rojo. Si ya pasaron a rojo, ¿qué pueden hacer? Mandarse oración, perdonarse y para adelante. La energía, así como la puedes crear, la puedes transformar también. Nada más que hay veces que un insulto hacia una persona puede ser ya tarde y requiere más trabajo. Entonces, por eso es la práctica tan bonita, tan interesante. Yo les digo también que luego pasa que con alguna persona van sucediendo cosas y de repente ya traigo la taza llena. Entonces, ante cualquier situación con X personas, ¿saben qué va a pasar? Pues se va a desbordar, va a explotar la cosa. Entonces, vacíen la taza, hombre. Vacíen la taza. Ya lo que pasó, pues ya pasó, hombre, ya sucedió. Y el futuro, pues quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, esta parte de vaciar la taza, tanto con nosotros mismos como con nuestro entorno, es súper importante. Súper interesante. Ya estamos terminando. Yo aquí en estos temas me puedo quedar horas y horas porque se me hace fascinante este tema. Ahorita, como lo hablamos, vamos a estar dando mucho sobre este tema porque hay muchos temas. Esto tiene capas, tiene diferentes. Cada tema que vimos ahorita lo podemos profundizar mucho. Y bueno, básicamente yo les dejaría esta invitación. La práctica hace el maestro. Practicando, 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 vas quitando esas capas de juicios, de distorsión y sí puedes crear una nueva plataforma que sea primero realmente tuya, porque probablemente tenemos filtros de experiencias que se quedaron en nuestra red neuronal que ni siquiera son de nosotros. ¿Sí les ha pasado que de repente a alguien les cae mal y no saben por qué? O sea, no lo conocen, pero pues algo, no sé, hay algo que no me cae bien. Bueno, puede ser porque hayamos metido algo en el filtro que ni siquiera es nosotros, pero lo estamos utilizando. Entonces,
La buena noticia es que sí se puede crear una nueva plataforma de pensamiento, sí se puede crear un nuevo filtro. En mi caso lo he venido trabajando y les puedo decir que es otro boleto, o sea, respecto sobre todo a la paz, o sea, la paz interior que no tiene precio. En mi caso lo que me funcionó mucho es estar practicando, entrenando, quitando capas y crear esta nueva plataforma de pensamiento, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Y bueno, aquí el tema está que no recibimos lo que merecemos. Recibimos lo que pensamos y decimos que merecemos. Volviendo otra vez al principio que decíamos, todo sucede en el lenguaje. Entonces, si hay ciertas cosas, ciertos objetivos, ciertos sueños que nuestro corazón nos dice que lo merecemos, pues por supuesto que lo merecemos, por supuesto que es viable. Nada más que si no va alineado con nuestro lenguaje, si no va alineado con nuestra forma de pensar y lo que decimos y el lenguaje que utilicemos, difícilmente lo vamos a lograr. Y bueno, ha sido un gusto platicar de esto. Y ya nada más para terminar, les vamos a dejar un ejercicio de tarea. Este ejercicio es bien interesante y tiene que ver con el estudio que decíamos de que la mayoría de nuestros pensamientos en una persona promedio normal, el 80% son de miedo. Saquen su porcentaje. Esta técnica básicamente es de registro de pensamientos. Lo pueden hacer durante un día, 3 días. Yo les recomendaría por lo menos 3 días. Se compran una libretita o hojas blancas. Todos los pensamientos que empiecen a recibir los van a registrar. Guarden bien esa hojita para que nadie la vea, que sea algo privado, ¿no? Apunten sin ningún tema, sin ningún juicio, apunten. O sea, básicamente vacíen, ¿no? Lo que les llegue, vacíenlo. Después compran pluma roja, pluma azul, y cada pensamiento, si es de duda o de miedo, le ponen en rojo tachita, y si es de suma, si es de amor, si es de buena vibra, si es de suma, le ponen palomita azul. Y ya nos escriben para ver cómo les fue en este ejercicio. Yo nada más les voy a contar que yo la primera vez que escuché esta técnica, pues yo dije, no, pero pues ese principio se me hace que a mí no me aplica porque nosotros en Veracruz somos muy alegres, somos muy positivos y yo creo que yo estoy al revés. El 80-90% de mis pensamientos seguramente son de suma, son de positividad, son de alegría y el 10% son de miedo. Cuando hice este ejercicio, que evidentemente no pude apuntar los 65,000, ¿verdad? Para que no se, o sea, es una referencia, apunten los que puedan, entre más mejor, ¿verdad? Apunten todos los que puedan. Pero sí apunté en esos, yo creo que apunté alrededor de 800 o 1,000 en los 3 días. Muy rápidos, muy rápidos. Oigan, pues con la novedad que salió justo lo contrario. El 90% de los pensamientos estaban con tachita roja y solo el 10% eran de suma. Me impactó tanto ese ejercicio que hice que a partir de ahí decidí tomar cartas en el asunto para justamente trabajar en esta parte de lenguaje consciente. Y hace falta. Entonces, con esto terminamos. Les agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta. Ya con esto damos por formalmente terminado. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Estuvimos más de 50 personas aquí. Les agradezco mucho. Estos temas estuvimos platicando, compartiendo. No sé si hay alguna pregunta. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y la invitación a que seamos conscientes, que seamos más conscientes en el lenguaje y que veamos los resultados que están sucediendo. No sé si hay alguna pregunta.
Con esto terminamos. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Todo bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Bendiciones a Jorge. todos y nos vemos próximamente. Sale.